Hola, estamos con Gustavo Medeiros Anaya, uno de los arquitectos más prestigiosos de Bolivia. Es un gusto poder charlar con él de sus hitos más significativos, no solamente en el campo de la arquitectura, sino también en los ámbitos de la narrativa y de la literatura en general y, por supuesto, de la pintura. Gustavo, bienvenido. Gustavo, ¿cuáles cree que son los rasgos principales de su producción arquitectónica? Es un estilo auténtico basado en la comprensión de nuestro paisaje, nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra realidad. Todo lo que he propuesto hace 50 o 60 años ha sido novedoso. Algunas cosas hasta ahora no se han podido ni influir, ni copiar, ni actualizar en otros arquitectos. Pero ese ha sido el logro, y eso me lo enseñaron en la Universidad Nacional de Córdoba, por haber tenido 5 profesores europeos de gran nivel. Y la forma en que nos enseñaron, la forma en que nos alentaron a expresarnos nosotros mismos, en fin, todo eso ha hecho que yo, desde mi ópera prima, que es la Universidad de Oruro, tenga una repercusión internacional, y después de 50 años una nacional. ¿Cuál cree que es el mayor aporte de su arquitectura en Bolivia? Bueno, considerar la arquitectura como una expresión artística, humanística, tecnológica, y que hay una conjunción, una sinersis entre la concepción espacial, la concepción estructural, el manejo de la luz, para crear los espacios y las sensaciones. En fin, eso en distintas formas y ocasiones y edificios he tratado de demostrar. Una arquitectura integral, diríamos. Una arquitectura integral con mucho respeto al medio ambiente, al paisaje, si es en la ciudad, a la ciudad, si es en el paisaje externo, también. ¿Cuál es la relación entre Gustavo Medeiros Anaya y Cochabamba? Desde un punto de vista de inspiración, de vivencias, de todo ese torrente de sensaciones, de experiencias que le impulsa a un arquitecto a crear en ese marco de Cochabamba. Bueno, una aclaración. Yo de Cochabamba tengo nacimiento en Cochabamba, pero he vivido fuera de Cochabamba. Tengo 2 obras en Cochabamba, muy distantes en tiempo y en lugar, pero nada más. Mi influencia arquitectónica en Cochabamba no se percibe porque no tengo nada visible. Mi influencia puede ser indirectamente a través de generaciones de estudiantes que los he tenido desde el año 64, pero sin vivir en Cochabamba durante 40, 50 años. Aunque lo que importa es la calidad más que la cantidad, ¿no? Aunque sean 2 obras, pues bueno, algo hay de esa huella de Cochabamba en su Sí, pero una de esas obras es inaccesible por la actitud de los dueños, no quieren que nadie los interrumpa. Y la otra es una quinta humilde que yo tengo en el pie de la cordillera, que pocos conocen, y que son 4 palos. ¿No? Bueno, pero ahí está la huella. Sí. ¿Podría hablarnos sobre su experiencia internacional exponiendo cuadros, gestionando proyectos arquitectónicos, ideándolos? Bueno, mi experiencia internacional más significativa, más al nivel de una Olimpiada Mundial, fui invitado entre los 800 estudios del mundo a participar en el concurso de la Tête de France en París. Esa invitación no es porque sí, sino porque uno tiene una obra que es conocida y de un volumen que equipara al desafío de ese concurso. De todas maneras me llegó la invitación y mandé el proyecto que estaba justificando la invitación. Es decir, para que me manden el tremendo documento de las bases del concurso.
Participé en el concurso con mucho respeto a las bases del concurso, pero felizmente no lo gané porque el que ganó es un arquitecto danés que falleció porque tratar con los franceses es muy difícil. Ese proyecto motivó a mi oficina, trabajamos con todas las generaciones que teníamos, éramos 20 arquitectos, había mi hermana socióloga porque había un implante sociológico que demostrar, el ingeniero Gastón Mejía calculó la incidencia térmica para la calefacción a base del sol, etcétera. Era un complejo proyecto, muy grande, y me facilitó ser invitado a almorzar con el director del llamamiento, una vez que yo presenté mi proyecto que está publicado, junto con los demás proyectos, ¿no? Esa es una escala, pues, tremenda, pero me inspiré en el concurso. Yo había vivido en París, de manera que no era novedad del ambiente, pero teníamos un congreso en el lago Titicaca y mientras el congreso hablaba burreras, yo estaba inspirándome en este proyecto. Y es el hecho de que todo se vislumbra en la mente y después uno rápidamente hace un par de croquis y a la idea sale. Una de sus obras ha sido catalogada como de las 100 más influyentes de Latinoamérica del siglo pasado. ¿Qué ha significado esta mención para usted, arquitecto? En primer lugar, una sorpresa, porque no me advirtieron. No digo que me hubieran pedido permiso para usar las fotografías, las usaron de otras publicaciones, lo cual me alegra mucho, y me sorprende que sea la única obra boliviana en ese contexto de toda la América, Hispanoamérica. Eso en primer lugar. Esa obra es resumen de mi experiencia en las obras de la Universidad de Oruro, llevadas a una escala doméstica, rememorando mi vivencia en Sucre, que era en casas con patio, con lluvia y con chorreras de lluvia. El patio para mí es fundamental, y el concepto de la ubicación en un lote común y corriente, pero girando la casa en la orientación del sol para que tenga, por decir, de día y de noche buen sol en la casa. Y todo lo que propuse en esa casa fue tan novedoso que yo vivía en Oruro, entregué los proyectos a una empresa constructora y no pudieron ni replantear en el terreno porque no entendían el proyecto. Y cuando empecé a construir, tampoco entendían que aparecieran tubos, ventanas y no hubieran paredes ni estructura de hormigón, como que no hay estructura de hormigón, es puro ladrillo. Todo era novedoso. Y como fue hecha en ladrillo visto, durante 20 años o 30 años que viví allá, me tocaban la puerta para decirme, se lo revocaré. En fin, era todo fuera del contexto, de la percepción de la gente, pero los colegas de otras partes pues apreciaron esta casa para ponerla como única obra boliviana. En un libro que está mostrando obras que anticipan una nueva concepción de la arquitectura, o que demuestran una nueva participación de la arquitectura. Lastimosamente, esa casa ya no existe. Arquitecto, es significativo esto que me comentaba de que usted concibe los patios como fuentes de luz, como espacios luminosos. ¿Qué le inspira eso? Bueno, como dije, mi vivencia en la ciudad de Sucre. La casa de mis abuelos tiene 5 patios. Ha sido residencia del presidente Pacheco y por tanto Palacio de Gobierno durante su presidencia. Como él entró rico por las minerías de plata, pero salió pobre porque mantenía al Estado, tuvo que vender esa casa y la compraron mis bisabuelos. Entonces yo viví en esa casa con esos patios.
y con esas lluvias. Ahora, para esta casa, ubicada en La Paz, el concepto era cómo captar la energía solar para no usar calefacción de ninguna clase. Ni estufas, ni eléctricas, ni gas, no se podía hablar en ese entonces. Y bueno, nunca usé una estufa en esa casa. Ese es el mérito de los aportes de ese manejo solar. Cuando no se hablaba de energía solar para calefaccionar las casas, pero bueno, todo eso aprendimos en Córdoba bastante anticipadamente. ¿Cómo ve la arquitectura que se hace actualmente en Bolivia, Gustavo? Habrá que hablar de Mamani en el Alto. Esa es una faceta. La otra faceta es lo que se hace en Santa Cruz y la otra lo que se hace en La Paz. No puedo decir mucho más porque no he estado viajando en las otras regiones. Lo de Mamani es un aporte que responde a una idiosincrasia, a una cultura popular de gente que disimulaba sus riquezas, bien o mal habidas, y evitaba los impuestos para no revocar sus viviendas de 5 pisos. Pero ahora que están felices de ser ricos, hacen la ostentación. Y este arquitecto le ha dado en el clavo a esa mentalidad que yo no hubiera imaginado por mí mismo jamás responder de esa manera. O sea, hacer transformers de las fachadas pues no está en mi concepto de la arquitectura. Que esos son los llamados cholets. Los cholets. Pero surgen de esa idiosincrasia popular que es el disfraz de moreno, la máscara, la apariencia exterior diferente a la interior. Y todo eso este arquitecto lo maneja con mucho éxito comercial y éxito internacional, porque lo publican, lo invitan. Hasta Marie-France Perrin ha hecho un libro al respecto, en fin. Es una onda, ¿no es cierto? Es un estilo un poco recargado, saturado, hasta chabacano, ¿no? Se podría decir. Sí, para el gusto nuestro puede ser chabacano, pero para el gusto de ellos es lo más parecido a lo que puede hacerse en la China. O sea, ellos comercian con la China y sus salones de festejos son absolutamente lujosos como un salón chino. Me llama la atención una obra también difícil de acceder, no la he visto, pero conozco fotografías de Rolando Aparicio, que es un colegio en el Beni, en la Amazonía. Es una obra que le ha valido el premio últimamente en Santa Cruz, el premio de Sergio Antelo, que es un premio que a mí me lo dieron en la anterior premiación, el Sergio Antelo, que somos contemporáneos. Yo creo que los arquitectos hemos perdido mercado en general. Son otros los móviles, otros las fuentes económicas, otros los requerimientos y desafíos arquitectónicos, pues si los hay son escasos. Realizaciones también escasas. Debido a la mentalidad, a la coyuntura. Claro, para empezar, los arquitectos son anónimos. Doria Medina hace unos edificios verdes de no sé cuántos pisos, pero no menciona a los arquitectos. O él será el arquitecto. Entonces estamos casi descalificados para el mercado. Gustavo, ¿cómo valora la calidad de la enseñanza, de la disciplina de la arquitectura en el sistema de educación superior boliviano? Mi experiencia se basa en 13 universidades de América Latina. 16 años he enseñado en Panamá, después en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Perú, y he enseñado en cursos breves a alumnos de Nueva York, de la Cooper Union y de la Lovaina
flamenca de Bélgica, que han venido a Cochabamba o a Bolivia a hacer un curso conmigo. Así, mi experiencia es muy variada y evidentemente me da pautas de comparación. Mi primera experiencia, cuando yo recién salí, vine a enseñar en Cochabamba y me mandaron a un congreso de facultades de arquitectura que se llamaba CLEFA. No es porque, ¿no? Era Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, que se llevó a cabo en Altagracia, es una ciudad donde murió Falla, a 70 kilómetros de Córdoba. Y como decían los arquitectos, en esta ciudad no hay ni farmacia de turno en la noche, no hay nada que hacer, sigamos discutiendo. Y en la discusión eran todos decanos de las grandes facultades y hacían el año 64 una autocrítica, sintiendo que había que revisar la forma de enseñanza. Antes de que venga el posmodernismo, cosas ya con títulos, pero ya todos sentían que había que hacer un esfuerzo. A mi lado estaba el decano de La Paz. Se paró y dijo: me asombra, colegas, tan admirables las universidades de México, de Chile, del Uruguay. La mía resulta ser la mejor. Y se mandó la parte con una serie de estupideces. No se dio cuenta de lo mal que estaba la San Simón, la San Andrés. San Simón estaba recién pasando de una escuela técnica de construcción a una facultad de arquitectura. ¿Qué me tocó hacer a mí? Decir: no soy decano, pero percibo el ambiente y estamos justamente en el momento de generar un buen plan de estudios e invito a que nos visiten. Y me traje un profesor de Córdoba para trabajar el plan de estudios de Cochabamba. En ese entonces Cochabamba teníamos 50 alumnos, 60 alumnos. Yo tenía el segundo año con 17 alumnos. Y lo que hicimos en segundo año les sirvió para entrar al tercer año. Y en ese momento yo estaba haciendo ya las obras de la Universidad de Oruro y el BID financiaba estas obras y el BID dio apoyo a Cochabamba. Entonces se lanzó un concurso y ganaron mis alumnos de segundo que estaban en tercero, ganaron el concurso de proyectos para la Facultad de Agronomía y un edificio que ahora creo que es tecnológico, ingeniería, no sé qué. ¿Qué universidad del mundo le da a un alumno la posibilidad de ver su proyecto construido en 2 o 3 años de estar en la facultad? Eso le dio una tónica a Cochabamba que los paseños miraban con muy malos ojos. Me prohibieron durante 10 años no pisar la Universidad de La Paz, etc. Ese fue el prestigio que se logró con esa experiencia. Luego en La Paz me encontré pues con estos profesores. ¿Y qué propusimos? Hacer una facultad paralela. Como el EGO hace todo paralelo, yo en ese entonces hice una facultad paralela y creamos el taller vertical. Ustedes sigan con los profesores antiguos y nosotros hacemos un taller de quinto a primero. El proyecto es común en todos los niveles y se transmite el conocimiento de los más grandes a los más chicos y los más chicos son medio esclavos de los más grandes, pero aprenden. Esa fue nuestra revolución en La Paz. Dejamos La Paz y no sé en qué estarán. En las privadas he tenido experiencias muy mediocres, muy deficientes. Nunca he estado en la Univalle, pero sí en la universidad privada. UPB. Que en arquitectura, no en las otras carreras, yo creo que era la peor en la época que me tocó estar ahí. La peor. El hecho de que el ambiente sea relativamente pequeño, como una pecera donde los peces están sin haber renovación de agua. Santa Cruz tiene la ventaja de que hay
profesores que vienen de la Argentina, del Brasil, de Colombia, mueven el ambiente y ya. Pero el año 76, cuando di una conferencia en Santa Cruz y habían 15 arquitectos en mi conferencia y eran 15 en Santa Cruz, dije, pues, si son 15, abran pues facultad de arquitectura. ¿Cómo vamos a crear la competencia? Imposible. Y ahora hay 5 facultades de arquitectura en Santa Cruz. O sea, no tenemos visión de futuro. Pero así considero que la UPSA es la más ágil, la más cambio de sangre en su docencia. Además, su biblioteca está mucho más configurada que las otras bibliotecas, que son muy pobres. El hecho de que los profesores sargentos, tiranos de la San Simón, sean dóciles ovejas de la voluntad de los pocos alumnos que hay en las privadas y que no los pueden ni tomar examen, porque si les toman examen los aplazan. El profesor da el examen de los alumnos ante el tribunal de colegas. ¿Eso qué es? ¿Dónde se ha visto eso? Entonces yo tengo los peores ejemplos en esta experiencia de las privadas que he conocido, no las que no he conocido. Y ese cambio de mentalidad, de actitud, frente a un curso de 500 alumnos, porque sus mesas están llenas de mochilas. No pueden trabajar en la clase porque ¿dónde ponen sus mochilas? El profesor no puede circular porque no hay paso. Eso es San Simón. Entonces, muy difícil, muy difícil. Y el espíritu que hemos visto en las otras universidades, como la de Panamá, es que, señores alumnos, sus mejores 5 o 6 años de su vida están en este momento. Proyectos comprometidos con ustedes mismos ante un tribunal que no los va a masacrar, un profesor que no los va a hacer adivinar lo que el profesor quiere y que los va a alentar y les va a dar confianza y optimismo en el estudio de la arquitectura. Eso aquí no he visto, lamentablemente. ¿Esos serían los principales desafíos, los principales retos para usted en la educación superior boliviana, en la disciplina de la arquitectura? Claro. Motivación, confianza. Cambiar la actitud del profesor, ¿no? Ahora, si el profesor no ha hecho ni una casa de perros en su vida, ¿cómo un cirujano puede operar si nunca agarró un bisturí? Son muy pocos los profesores que tienen experiencia de obra. Y si no hay esa experiencia es muy difícil saber enseñar. En su pintura es palpable una búsqueda de la identidad, pero desde lo autóctono, más que desde lo folclórico. ¿Qué rol jugaría el color en esa búsqueda, Gustavo? Bueno, esa mi búsqueda, que en un principio debió ser intuitiva, después la he tenido que racionalizar un poco para escribir mis libros de pintura. Me he desarrollado en principio en 3 áreas que después se han conjuncionado. La era del signo, que es un poco esta de los textiles, esta negra que está aquí. No son copias de los textiles, que yo he visto textiles tejiéndose en Chuquisaca, en los Jalcas y los Tiahuanacos, he visto los textiles en Lima, Paracas y demás. Pero bueno, el sentido del textil ha inspirado esta mi colección de cuadros, que los llamo pictografías, y que los he expuesto como único expositor en Nueva York. Una exposición que fue para mí muy importante. El segundo tema es la tierra. La tierra, que son las fincas abandonadas por efecto de la reforma agraria, el abandono del campo, la fiesta, la trilla, los recuerdos de mi infancia. Yo no aprendí quechua porque mis padres eran diplomáticos y yo estudiaba francés, inglés y no quechua.
pero mi madre hablaba quechua perfectamente, que era de aquí de Cochabamba. Y la tercera serie la llamaba del hombre y tenía que ampliar a la de la mujer. Y después se conjugan las tres cosas en una sola, ¿no? Como este cuadro de acá, que es un poco desde el toro ibérico que está en una punta, Sí. la influencia del barroco europeo y la confluencia de las mitologías como las sirenas del lago Titicaca y los textiles y esa virgen que, bueno, es el sincretismo hispano-indígena que tenemos en la cultura. Sí. Esas son mis motivaciones. El color, pues el color sale de la visión que tengo de eso, ¿no? A diferencia de otros pintores que solo tienen una paleta muy restringida, 3 o 4 colores, o un solo tema, y como decía Picasso, hay gente que pinta lo que vende y hay gente que vende lo que pinta. Así es la cosa en la pintura. Ha citado a un gran pintor español como Picasso y precisamente quería preguntarle por si cree, si considera que la pintura española le influyó a usted como pintor en esa síntesis dialéctica, en ese diálogo constante entre tradición y vanguardia. De acuerdo. No digamos que ni Picasso, ni Dalí, ni Sorolla, que admiro mucho por su manejo de la luz, del paisaje, sino más bien los cuadros de la época de la colonia, que me dan una composición con eje simétrico, una cierta sobriedad, luz y sombra, etc. Y bueno, eso yo creo que es mi influencia más directa de los claroscuros. Los claroscuros y sobre todo la composición simétrica y la narración, digamos, por estratos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cielo con las figuritas de la fiesta, en medio el paisaje verde, después la iglesia, después la lucha de los toros. Es una narración por etapas y eso yo creo que lo he sacado de leer las obras de los pintores en la colonia. Perfecto. ¿Podría hablarnos un poco, Gustavo, sobre el Centro de Estudios y Proyectos Nueva Visión? Bueno, cuando llegué de Córdoba a Sucre, el arzobispo cardenal Maurer tenía una hermandad con su ciudad Treveris y llegaban dineros. En ese entonces $300,000 era mucha plata y no necesitaban arquitecto. Tenían una oficina con un disque ingeniero y un disque abogado. El disque abogado porque este señor, que era hijo de españoles, estudió en España y volvió a pretender la cátedra en la Universidad de San Francisco Javier, y el tribunal le pidió pues documentos que acrediten que era abogado español y no los tenía. Y evidentemente el cardenal no sintió que hacía falta un arquitecto. Yo sentí que empezaran a destruir el contexto de las iglesias, los atrios, los partieron, sí. En fin. Fue una época en que yo no tuve mucho que hacer. En cambio me invitaron a Cochabamba y vine aquí a ganar $15 mensuales por tiempo completo. Era una miseria, pero bueno, estaba empezando. Sí. Punto de partida, ¿no? Punto de partida. Y claro, la arquitectura depende de las oportunidades y las oportunidades dependen de los contactos. En ese entonces no existía un colegio de arquitectos en Bolivia. Había existido una sociedad de amigos de arquitectura, pero no era un colegio con estatutos, personalidad jurídica. Eso lo hicimos en Cochabamba, cuando yo llegué. Franklin Anaya, que era mi tío, era decano de la facultad, y yo traje el modelo del Colegio de Arquitectos de Córdoba, y acá se contrató un gerente al
poeta, abogado Héctor Cosío. Se crearon estatutos, se crearon reglamentos, y yo me inscribí con el número 17. Ahora hay 7.000, 9.000, ¿cuántos arquitectos hay? Bueno, yo era el arquitecto 17 en Bolivia, con capacidad de inscribirme, con título, qué sé yo. Esa era la situación. Entonces, Franklin Anaya dirigía el coro de los Valles, del Instituto Laredo, qué sé yo, sí. Y viajó una Navidad a Oruro, hizo cantar el coro y emocionó al público y al rector Garrett. Ese es el contacto. Y la oportunidad le dijo, usted me hace la universidad. Eso fue en diciembre, el 25. El 1 de enero viajábamos los dos a firmar contrato. Y Garrett dijo, pues este joven, ¿quién es? Y Franklin dijo, si este joven no entra, no hay contrato. Él conocía mi tesis de graduado, etcétera, y entonces vio que yo tenía una capacidad que no estaba en el ambiente. Él estudió en Chile en la época de la Guerra Mundial, donde no podían llegar. Llegó Le Corbusier a la Argentina y rebotó el conocimiento a Chile, pero era todo así muy, muy lejano, ¿verdad? En cambio, tuve directamente la formación de estos 5 profesores europeos. Bien, ese es el inicio de la oportunidad que me dio Franklin, respaldando mi contrato. ¿Cuál era el título de su tesis? Era Instituto Eduardo Laredo y Parque Cuarto Centenario. Perfecto. Entre las... Perdón. Sí, sí. No es el instituto que han construido. Estaba en otro lugar, ¿no? En el mismo lugar. De la cancha de tenis, terminando el tenis hasta la estatua de Avaroa, era un canchón de maquinaria, de tractores, de caminos. Todo eso era el Parque Cuarto Centenario, que lo hice por convenio de la Universidad de Córdoba con la Alcaldía de Cochabamba. Y el proyecto del Instituto Laredo tenía además un teatro, un centro de investigaciones musicales, y todo eso lo conoció el ministro de Educación en ese entonces, que era Ciro Humboldt, que fue mi profesor de educación cívica en el colegio. En ese entonces era ministro. Yo llegaba con los planos, la maqueta, él estaba en Sucre, le mostré y me quiso contratar para que me vaya a La Paz a trabajar los proyectos escolares. Pero bueno, le mostré a Franklin Anaya, le entusiasmó, publicó un folletito, y cuando expusimos el proyecto en el Museo de La Paz, me dijo, es muy caro. ¿Cuándo has hecho el presupuesto? Bueno, le pareció muy caro. Ahora, una pena porque ese proyecto mereció 100 sobre 100 en la tesis, en el proyecto de grado. Era innovador y con estudios acústicos y una serie de cosas. En fin, las oportunidades son muchas y las ocasiones de realización son pocas. Por eso es que en pintura he pintado 1.200 cuadros, he vendido 800. En arquitectura he proyectado más de 2 millones y habré edificado 200.000, el 10%. Claro, es que el gasto es mucho mayor, ¿no? Sí. En la arquitectura. Se necesita un presupuesto mucho más holgado, ¿no? Sabemos que además de ser arquitecto y de ser pintor, también es escritor. ¿Qué nos podría destacar sobre su actividad literaria, Gustavo? Bueno, la actividad empieza escribiendo las memorias de mis proyectos. Este primer libro es la Universidad de Oruro. Después tengo 2 sobre mi pintura. Tengo otro sobre arquitectura en Bolivia, que es por encargo de Colombia. Y tengo estos 3 libros que son literatura. Este es el mismo. No, sí, el mismo. Bueno. El gran arquitecto Clorindo Testa
era amigo de la juventud de Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuando Gonzalo estudiaba cine en Buenos Aires, el domingo iba a almorzar a la casa de la novia, que después fue la esposa de Clorindo Testa. Ahí lo alimentaban, le ayudaban, qué sé yo. Y cuando Gonzalo volvió de Estados Unidos y empezó a ser un rico empresario minero, lo invitó a Clorindo Testa a visitar Bolivia. Y tenía su casa de obrajes y le hizo una cena de arquitectos, y Clorindo pues le había manifestado que yo lo conocía, o que él me conocía. Entonces Gonzalo me dijo: te pongo mi avión jet con su piloto y me lo llevas a pasear Sucre y Potosí. Lo llevé, y en Potosí veo que están estudiando el tema de turismo ustedes. Yo he hecho propuestas de turismo con España, con la cooperación española para Potosí. Pero en ese entonces íbamos a almorzar una mortadela, una lechuga, un huevo duro y 2 horas para que llegue la sopa. 2 horas para que llegue, y eran las 4 de la tarde. Señor, así no se puede hacer turismo con semejante pérdida de tiempo. Y le empecé a contar cosas. Y me dijo: ¿y por qué no escribes? Y ahí dio origen a mi primer librito, que se llama Tierra del Jacarandá y del Molle. Son mis vivencias chuquisaqueñas, con algunos cuadros que ilustran eso, y después continúo con Cuentos para Ilustrar, que es otra aventuras chuquisaqueñas. Y bueno, y finalmente viene este libro que es Compartiendo la Memoria, que en realidad son 4 libros dentro de este. Hay una versión de mi visión de Sucre, la descripción de la casa grande de mis abuelos, y después hay 40 cuentos no tan diplomáticos, que es basada en la experiencia de mis padres, que han sido diplomáticos, y todo lo que he escuchado. He escrito 40 cuentos, algunos están prohibidos y no están publicados. Y bueno, como hace 20 y tantos años que no tengo una actividad arquitectónica concreta aquí, salvo un proyecto para Santibáñez, que no sé si lo habrán hecho, que eran 79 unidades habitacionales para la industria del parque industrial de Santibáñez, pero bueno, ¿en qué estará? No sé. Pues así, escribir me lleva tiempo, pintura me lleva tiempo, y con la pandemia se acabaron mis viajes a Panamá, y ya estoy cansado para hacer ese viaje, que es terrible, terrible. ¿Cree que en su literatura, en su producción arquitectónica, en su pintura, existe una misma búsqueda? Bueno, la búsqueda de la luz, tal vez, como materia esencial. Si decimos cuentos para ilustrar, ya tienen una ilustración, aunque este cuento no está en este libro, pero es para ilustrar quiénes somos, el contexto en el que me he movido, los contactos que habré tenido, en fin, experiencias de mi vivencia, las traduzco en cuentos. Eso puede ser una búsqueda de la verdad, ¿no? Y si la verdad da luces, pues coincidimos, coincidimos con la luz de la arquitectura y la luz de la pintura, ¿no? La luz. Sí. Gustavo, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes estudiantes de arquitectura de Univalle? Es decir, algo, una idea que quede resonando en sus oídos en esta etapa de formación tan importante en sus vidas. Muy bien. Estos años de formación son los más ricos de su vida. Cuando lleguen al proyecto de grado, va a ser el proyecto que va a requerir mayor dedicación, mayor investigación, mayor creatividad y mayor tiempo. Nunca en la vida profesional le van a dar un semestre ni un año para hacer un proyecto. Le darán 2 semanas o 2 meses. Entonces, este crisol que es la Facultad de Arquitectura
les va a dar un acceso a una cierta enseñanza, pero es motu propio formarse con todo lo que no les da ninguna universidad. Y en eso está ampliar la cultura, viajar, saber ver. Que no es lo mismo ver que mirar. Exacto. Son dos cosas distintas. Y complementando lecturas con viajes de estudio, de grupo o personales, no importa. Todo eso alimenta la formación. Y luego tirarse a la piscina. No hay mejor desafío para un arquitecto que empezar a hacer sus proyectos y sus obras, ¿verdad? Eso es. Perfecto, nos quedamos con esa metáfora, tirarse, lanzarse a la piscina. Con o sin agua. Con o sin agua. De las heridas, de los golpes también se aprende. Del riesgo, ¿no? Sí, sí. Lanzarse al abismo. Bien, pues ha sido un placer conversar con el arquitecto, pintor, literato Gustavo Medeiros Anaya. Creo que ha sido una conferencia o una disertación, un debate muy enriquecedor, no solamente para los estudiantes de arquitectura, sino para todos los profesionales de estas disciplinas que tan bien representa Gustavo. Gustavo, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Héctor. Un gusto dialogar con usted.